Igual es el original. Al final la vida sigue igual. Bueno, hablando de grupos y derechos de canciones, Javier Milei, precandidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza hasta el Niña. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, María, un gusto enorme hablar contigo. Igualmente. A ver, hubo lío con La Renga. Ayer hubo un comunicado de La Renga por el uso que ustedes están haciendo de la canción de La Renga, que dice que está tergiversado el sentido de esa canción en el uso que ustedes le dan en campaña. Bueno, a ver, el arte también tiene libre interpretación. Yo no conozco dos personas que frente al mismo cuadro, por ejemplo, tengan la misma opinión o expresen las mismas cosas. O sea, en general el arte tiene estas características. No, pero el tema es el uso del derecho a la propiedad intelectual de otro para apropiar, digamos, La Renga hace una canción y no se siente cómoda con que esa canción la use Javier Milei en campaña. Bueno, digamos, o sea, ¿acaso, digamos, que yo cante una canción es un delito? Si vos vas a no sé, un casamiento y ponen un determinado tema y la gente lo canta, ¿cuál es el problema? Además, ¿sabés la cantidad de demandas que tendrían que hacer por fin de semana por las canciones que se cantan en la cancha? Bueno, ahora no tanto, pero digamos, en la época, es decir, ¿te imaginás? O sea, la banda Creedence haciéndole una demanda, no sé, a la hinchada de Boca. No, pero eso les gusta, o sea, se supone que a los cantantes. Pero, bueno, por eso mismo, María, el problema es, o sea, le molesta que lo haga Milei, bueno, o sea, porque no le gusta la ideología de Milei. Me parece un poco totalitario, por decirlo de alguna manera. Digamos, las cosas se miran, digamos, si están bien o están mal, y eso es independiente de quien lo haga. Es decir, si una acción está mal, y si no, digamos, no es según quien lo haga. Esa es mi posición. A ver, hablemos un poco del tono de la campaña, Javier. Como libertario, me parece que es una de las grandes preguntas y una de las grandes incógnitas que va a pasar este domingo con la candidatura, ¿no?, de Javier Milei. Me parece que es una de las grandes preguntas acerca de cuánta adhesión va a tener finalmente, si es un fenómeno acotado, si es un fenómeno que va a crecer, qué representación va a tener, ¿no? Vamos a escuchar un cachito del cierre del propio Javier Milei en el Parque Lezama y seguimos charlando con él. ¡Almas libres que no se han doblegado frente a la maldita corporación política y que luchan de pie por una Argentina justa, libre! ¡Viva la libertad, carajo! Hace cerca de un mes, cuando cumplí en mi compromiso con ustedes, yo les dije: no me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está cagada. ¿Qué quiere decir, Javier? Mira, básicamente lo que está haciendo referencia a esa parte del discurso es que yo, básicamente con mi concepción liberal, no creo en estar guiando los destinos de la gente. O sea, creo que la gente se tiene que hacer cargo de su propio destino, ¿sí? Y ser libre para perseguir sus sueños y también enfrentar los costos, porque la libertad además implica responsabilidad, ¿sí? Y en ese contexto, sí, es que yo llamo a ser libres, que es la oferta opuesta de lo que está haciendo toda la corporación política. Y en ese contexto yo les digo, quiero escucharlos rugir, los quiero escuchar gritar por la libertad. Y la realidad es que si vos te fijás, María, desde que fue el acto en la Plaza Holanda, todo el debate político tuvo un corrimiento hacia el debate centrado en las ideas de la libertad. Y eso es un logro. Es decir, ¿pero qué quiere decir la casta política está toda cagada? Igual escucho como no sé, hoy es un Milei como versión soft al lado de los gritos y el tipo de insultos que, digo, se le escuchó decir gusano a Horacio Rodríguez Larreta. Digo, hay algo del tono, de por qué tanta agresión en el tono y en la forma. Bueno, porque cada circunstancia, desde mi punto de vista, amerita distintas formas de expresión. Es decir, a ver, si vos con el auto, por ejemplo, y fuera siempre a la velocidad promedio, sería un desastre, porque, por ejemplo, en la ruta irías demasiado despacio y cuando estuvieras en el medio de la ciudad harías un desastre. Bueno, digamos, yo creo que
forma en la cual uno encara una charla, una discusión, digamos, depende del contexto en que uno está. En este momento estamos en una charla por radio, digamos, o sea, que yo la siento distendida y en la cual, digamos, me siento cómodo y por lo tanto tengo una charla con vos en este tono. Ahora, digamos, en nuestros contextos, por ejemplo, donde soy agredido, voy a responder en ese tono. Bueno, pero esto era un acto partidario de ustedes, ¿no? Estamos charlando con Javier Milei. Bueno, eso entonces entonces puede ser que por el formato del acto tenga, digamos, algunas cuestiones pintorescas, pero yo, digamos, también hago esta propuesta, desafío a cualquiera de los candidatos que me muestre un discurso que tenga más contenido que el que yo armé. ¿Contenido? ¿Que la casta política está cagada? María, eso es solamente parte de la cáscara, digamos, o sea, el contenido del discurso tiene, por ejemplo, más de 15 citas de escritores, de pensadores de la libertad, digamos, enlazados y armados en las argumentaciones, es decir, hay referencias a las validaciones empíricas, hay referencias al debate del socialismo y el liberalismo. Entonces, digamos, a ver, es una corriente un poco que tiene algunas expresiones. Digo, hoy Bolsonaro, con quien ayer tuvieron, ¿no?, un encuentro con el hijo Bolsonaro, y va a haber unos actos en Brasil, digamos. Tú, me parece, estos libertarios en Trump, alguna expresión en Estados Unidos, ahora en Bolsonaro, ¿no? Como para entender un poco cuál es la ideología de La Libertad Avanza, ¿puedo hacer algunas preguntas de algunos temas puntuales y los repasamos? Sí, claro, cómo no. Bien. ¿El cambio climático existe o no existe? A ver, vamos a hacer un raconto. Pero necesito que vayamos veloz, si se puede, como para pasar para... Pero, a ver, si yo te digo, en 1967 predijeron la hambruna de 1975, en 1969 dijeron que todos vamos a desaparecer en una nube de vapor azul en el 89, en 1970 se pronosticó la era del hielo para el año 2000, también en el año 70 se... Entonces la respuesta es no, todos estos escenarios trágicos que nos pronostican no ocurren. A ver, vamos por partes. En realidad, el problema está, ¿sí? O sea, vos el problema está. Ahora, si vos ese problema lo extrapolás hacia el futuro utilizando ecuaciones diferenciales y lo parametrizás de manera poco profesional para traer el problema más acá en el tiempo y no algo que de repente se daría, no sé, en miles de años, eso está mal técnicamente, ¿sí? Entonces la discusión empieza a quedar deformada. Por decirlo de alguna manera, te hago con un exageran. Sí, pero por eso te lo voy a hacer a ver, así con un caso muy concreto. Para que veas cómo funciona esto. O sea, yo no es que ni estoy ni en contra, yo te digo a favor de mirar la matemática, ¿ok? Por ejemplo, toda la discusión del coronavirus. Cuando vos tomás las simulaciones que se hicieron desde la Organización Mundial de la Salud, amenazaron con que en el año 2020 íbamos a tener una nueva peste española, o fiebre española, como prefieras decirle. Eso hubiera implicado que además de las 60 millones de personas que mueren por año en el planeta Tierra, se hubieran agregado 160 millones más. ¿Me comprendés? O sea, que el año pasado en el mundo deberían haber muerto 220 millones. Que se hubiese triplicado la mortalidad por el coronavirus, sí. Claro, o sea, y que el coronavirus hubiera matado a 160 millones de seres humanos. Yo no niego el coronavirus, pero le pifiaron 100 a 1, ¿me comprendés? Ahora, estamos charlando con Javier Milei de La Libertad Avanza. Tema de la dictadura. ¿Cuál es la posición respecto de la dictadura, el terrorismo de Estado? Se conoció, según Santoro, dijo que que Javier Milei, con quien estamos hablando, trabajó como asesor de Bussi en el Congreso Nacional. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, digamos, o sea, ahora, digamos, pongamos en blanco y negro porque me dijeron que fui parte del plan Cóndor, yo no había nacido, sí, que fui asesor de Bussi mientras que estuvo, digamos, en el gobierno de facto, digamos, tenía 7 años en ese momento, con lo cual, digamos... No, está bien, pero ya se sabía lo que había hecho Bussi en la dictadura, cuando Bussi era diputado. A ver, vamos a ponerlos en estos términos. La realidad es que si a Santoro no le gusta la democracia, si a Santoro no le gusta que vota determinada gente, bueno, digamos, será un problema de que él
digamos, no le gusta la democracia si los resultados no son los que él quiere. Es decir, Bussi era un diputado, digamos, elegido por el pueblo de Tucumán. Concretamente, digamos, uno de los hijos de Bussi llamó a la Universidad de Belgrano, donde él es graduado. Había que hacer un par de trabajos para unos proyectos que impactaban sobre la economía tucumana. Llamaron a la Universidad de Belgrano, yo era el alumno con mejor promedio, me convocaron, hice 2 trabajos y me fui. Digamos, o sea, Santoro le está poniendo un formato propio de la miserabilidad con la que él discute y le da un formato que no tiene. O sea, mucho más problemático es lo que hace el señor Santoro, que hace 25 años que vive el Estado, y todas las cosas que envía y hace solamente le hacen daño a los argentinos. Ajá. Pero esto significa, digamos, que el hecho de que Bussi hubiese sido un genocida de la dictadura no impidió que trabajaras para él. La realidad es que, digamos, o sea, si eso hubiera sido tan claro en ese momento, entonces, digamos, por ejemplo, él no podría haber sido elegido diputado. No, Sin embargo, era diputado electo. bueno, Luis Patti también fue diputado y de comisario que estaba condenado por torturas. Y no lo dejaron asumir. Después lo expulsaron, sí. Bueno, y en este caso no había pasado eso. Por lo tanto, o sea, a mí se me había encargado un trabajo técnico, sí, sobre economías regionales que podían impactar en Tucumán. Hice mi trabajo y yo creo que duró 6 meses y me fui. Estamos charlando con Javier Milei. Javier, ¿qué pasa con el feminismo o las mujeres y el movimiento La Libertad Avanza? Uno ve las imágenes de los actos, mayoritariamente varones, se nota que es un movimiento con mucha fortaleza, veremos en las elecciones cuánta, entre jóvenes, varones. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué mirada tiene usted del feminismo? ¿Qué pasa con el vínculo con La Libertad Avanza y las mujeres? A ver, ese es uno de los temas más interesantes que creo que vale la pena plantear. O sea, lo primero que tenemos que decir es que los primeros que defendimos el feminismo fuimos los liberales. O sea, en el año 1750 el primer impulso en defensa de los derechos de las mujeres fuimos los liberales. Bueno, pero ¿y ahora? Bueno, a ver, ahora lo que sucede es que nosotros creemos en la igualdad ante la ley, ¿sí? Nosotros no creemos en lo que se llama la affirmative action, es decir, lo que sería la discriminación positiva. Y por ejemplo, la ley de paridad o la ley de cupos. Bueno, por eso a mí me parece aberrante, me parece estar denigrando a la capacidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque si vos podés lograr las cosas por tu propio talento, digamos, que lo hagan de una manera violenta, con una acción violenta, porque en el fondo la imposición de un cupo es imponer algo que no se da naturalmente. Entonces, en ese contexto, eso, digamos... Pero, o sea, la naturaleza hace que las mujeres ganemos menos, que tengamos un techo de cristal, que ocupemos menos lugar. ¿Eso es algo mandado por la naturaleza en esta lectura? No, porque es falso eso, María. ¿Qué es lo que es falso? Esos datos son falsos. Mirá, ¿Cuáles datos son falsos? A ver, porque esos datos también están mal tomados en general. No se ¿Hay igualdad laboral entre hombres y mujeres en el mundo? Sí, claro, obvio. Es más, ¿cómo? Y hay igualdad también en la remuneración. Cuando vos descomponés... Sí. Ya, la primer prueba empírica de eso, sí. ¿Sabés quién la hizo? La hizo Gary Becker en el año 58 cuando publicó su tesis doctoral. Está bien, pero... María, te pido por favor. Sí. Sí. A ver, entonces lo que hizo fue testear empíricamente si había discriminación contra distintas razas, contra distintos géneros. Año 1950. Año 1958. Sí. Y eso marcó la forma en que se miraban los datos. Y en ese momento, digamos, los problemas de discriminación eran sustancialmente más complicados que ahora. La realidad es que cuando vos empezás a descomponer los datos, sí, y los llevás bien al límite, esas discriminaciones no existen. Pero te lo pongo en este sentido y es mucho más fácil. Un empresario, ¿sabes lo que quiere? Es ganar plata. Si pudiera contratar mujeres, ¿sí?, a un salario más bajo, va a contratar a las mujeres y vos tendrías que ver las oficinas llenas de mujeres y eso no se da.
Y es más, podés conseguir la información de cuando yo tenía mi equipo en corporación, yo tenía 12 personas a cargo, y de las 12 personas, 7 eran mujeres. Es más, la persona, digamos, que me secundaba a mí. No, ¿sí? está bien, pero no, Digamos, no es eso. No estamos discutiendo cómo es el equipo de trabajo de Javier Milei o cuántas mujeres hay. Pero es que, digamos, o sea, pero es que yo, digamos, esto lo veo más naturalmente de lo que parece. Es decir, yo dejaba el equipo y quedaba a cargo de una mujer. Y es más, cuando hubo una reestructuración en una parte de la empresa, sí, digamos, es un lugar súper preponderante. Se la dieron a la persona, digamos, que venía atrás mío en la línea, o sea, y en realidad, digamos, o sea, y es más, que a mí me pareció fantástico, y es más, esa persona cumplió su trabajo de manera formidable. Por lo tanto... Bueno, ¿cuál sería la parte sorprendente? ¿Cómo? ¿Cuál sería la parte sorprendente? No, es que, digamos, a mí me encanta que haya sido el resultado ese. Es decir, o sea, no sé, digamos, muchas veces lo que me parece sorprendente es lo mal que se miran los datos. Vos no podés tomar los datos en el promedio, los tenés que descomponer, tenés que comparar. O sea, hay igualdad, o sea, no hay un problema de rezago de la mujer en nuestra sociedad hoy. A ver, hay... Esa pregunta es más inteligente y más profunda, porque el rezago que sí se podría estar observando es que, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando iniciaste el siglo XX, por ejemplo, solamente el 10% estaban en carreras universitarias, mujeres. Y hoy ese número es 60%. Uh-huh. Entonces, hasta que ese 60 de hoy se transforme en 60% de puestos, eso lleva una dinámica de tiempo, o sea, eso no se logra de manera instantánea. Suponiendo que solo se juega en las universidades. Javier Milei es precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. ¿Qué representa La Libertad Avanza, Javier? A ver, como para entenderlo. Porque hay una paradoja, me parece, de todo aquella persona que se plantea como antisistema, pero que está compitiendo para entrar al sistema de alguna manera, que es entrar al sistema como diputado. A ver, vamos por partes, digamos. Lo que nosotros tratamos de expresar, y hoy eso está volcado en el remate del discurso del domingo, que es la definición del liberalismo que dio Alberto Venegas Linchijo, que es el máximo exponente del liberalismo argentino y uno de los máximos exponentes de la historia mundial. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Ese es el marco normativo. El derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La vida, la libertad y la propiedad. La vida abarca, digamos, sería aborto legal. Estamos en contra del aborto. Ok. Entonces, en ese contexto, sí, es, digamos, donde vos tenés enmarcado nuestra visión del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto, sí, que también es muy interesante, cuando vos decís esto de, no sé si mencionaste el sistema o el status quo, porque sí, el sistema, dije, es paradójico decir que el sistema es una casta de gente, de ratas, la casta política está cagada y querer pertenecer a esa casta política. Bueno, pues yo siento que en realidad lo que estoy haciendo es ir contra el status quo, porque de hecho estoy compitiendo bajo las mismas reglas del sistema, o sea, y cuando vos algo no te gusta, podés cambiarlo de tres maneras en este plano, sí, por decirlo de alguna manera. Uno es la batalla cultural. Desde mi punto de vista, la batalla cultural está algo agotada, por decirlo de alguna manera, y requiere, digamos, que la cuestión cultural tenga que tener una contraparte política, porque si no, o sea, es una... Hay que ir adentro del sistema para combatirlo, entonces. Claro, bien. Exactamente. Okay. O sea, los goles no lo hace la hinchada argentina, los hace Messi. Y entonces Messi se va a poner a tirar piedra desde la tribuna y no va a ser muy eficiente. Linda, autoestima por arriba, compararse con Messi para el final me parece una buena autoestima. ¿Cuánto van a sacar de votos, Javier, el domingo? ¿Cuánto sacan de votos? María, no lo hice con ese... Ya sé, no, hice una broma, Para comprenderse que, hice una broma. Aún en el mejor del mundo se tiene que involucrar. Bien. O sea, a ver, ¿cuántos votos van a sacar el domingo? No lo sé, digamos. ¿Un porcentaje? Es la decisión de los... Está bien, pero ¿una estimación? María, yo no sé cuánto sabes de fútbol. Sí, sé bastante, creo, me gusta el fútbol. Ese es un buen punto. Bueno, yo soy... Mira,
mira, yo soy bilardista hasta la médula. Sí. Como tal, Sí. Sí. gol no es, ni siquiera cuando entró en el arco, Sí. ni siquiera cuando lo sancionó el árbitro. Sí. Para mí, gol es cuando el rival está moviendo del medio. Ok, perfecto. No se cuentan Ok. los goles hasta que no estamos de vuelta en la mitad de la cancha. Exactamente. Perfecto. Yo Bien. el lunes sí que Sí, hablo con perfecto. vos El y lunes discutimos hablamos los entonces. números. El número, perfecto. Javier Milei, precandidato a diputado por la ciudad por la Libertad Avanza. Gracias, Javier, buen día. No, por favor, un gusto enorme haber hablado Igualmente. contigo, María. Hasta luego. 8:38 de la mañana. Aquí se escuchan todas las voces y las que no se escuchan son porque no quieren hablar acá, que es el caso de María Eugenia Vidal. El resto de los candidatos, cerrando ya esta etapa de campaña, han pasado todos por de acá en más. 8:38 de la mañana. Tom Sanai, Dance Monkey.